Bien, ¿cómo están? Bien, estamos llegando a nuestros últimos mensajes o temario de lo que comenzó este año como el hombre en la brecha, ¿sí? Eh, un temario que no se agota, seguramente que si seguimos escarbando un poco más en nuestra realidad como varones, el mundo en que vivimos, la sociedad en la que nos desarrollamos, no nos van a faltar temas para seguir hablando acerca de nosotros como hombres en la brecha. Solamente se pide un hombre, y ese hombre que sea capaz de conocer por qué está ahí, cuál es la realidad que lo lleva a estar allí en ese lugar, pero también porque hay un llamado especial. Hay un pedido especial para que estemos allí en ese lugar. Quizás nuestra brecha sea en nuestra casa y ahí tenemos que estar, sea nuestro trabajo y ahí tenemos que estar, sea aún en la iglesia y ahí tenemos que estar, y quizás sean situaciones donde tenemos que estar. La primera lección que aprendemos del hombre a la brecha es de un hombre que tiene que estar en el lugar donde tiene que estar, donde Dios lo llama, a cuidar, a proteger, a sostener, a detener y a ser útil en el llamado que Dios hace para su vida. Hemos visto muchos temas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando empezamos el primer mensaje? Lo dio Osvaldo, hablando acerca de Jeremías. Posteriormente siguió Johnny. ¿Fue Johnny? Ah, no, primero Johnny, después vos cerraste con el tema. Johnny acerca de cuidar, las cosas que había que cuidar, y después siguió Osvaldo con el tema de la pornografía, de la mano del primer tema. Después siguió, a ver, si me ayudan, secularismo Matías. Después siguió Sebastián con movimiento LGTB, ideología de género. Después en el caso mío, hablar acerca de el hombre, del varón, la masculinidad. Después siguió Osvaldo, con ESI, ¿sí? Educación sexual integral, ¿sí? Educación sexual integral. Después siguió Mati con, ¿cómo? Consumismo, ¿sí? Consumismo, que no significa que sea, ¿cómo era el eslogan? Insatisfacción garantizada. Consumismo, insatisfacción garantizada. Y después siguió Osvaldo. No. Ah, bien. Y después, bueno, continúo yo siguiendo con el tema acerca de feminismo que vimos la última vez. Y hoy vamos a ver otro aspecto con relación al feminismo, pero es más aplicable a nosotros, que tiene que ver con el Señor Jesucristo y las mujeres. El Señor Jesús y las mujeres. ¿Por qué el Señor Jesús y las mujeres? De hecho, nos queda una reunión más, que es el cierre de nuestro tema, que lo va a compartir Osvaldo, con tema a definir, seguramente. Y también tenemos la última reunión de todas, esa que a todos les gusta, vamos a poner toda la carne en el asador, en la palabra estoy hablando, ¿sí? Y ahí nuestro hermano Pedro Rojo nos va a compartir el último mensaje para nuestra reunión de varones de este año. ¿Por qué Jesús y la mujer? Bueno, mucho de lo que vimos en la última reunión nuestra, con relación al feminismo, pareciera como que, bueno, estábamos echando toda la leña y el fuego sobre la mujer, cuando en definitiva no se trataba de eso, sino que se trataba solamente de sacar a la luz el falso concepto de este mundo que tiene acerca de el lugar de la mujer. Falso concepto desde este punto de vista. Sí es una realidad la opresión de la mujer, el maltrato hacia la mujer, en todo aspecto, el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto verbal, el aspecto laboral, en todas las áreas, pero estamos hablando de una sociedad que no tiene en cuenta el orden dejado por Dios o dado por Dios
para que las cosas puedan funcionar. Y es que en este mundo las cosas nunca van a funcionar porque no tienen en cuenta a Dios y porque vivimos dentro de un sistema que no tiene en cuenta a Dios. No puede ser de otra manera, a menos que, tanto en el hombre o en la mujer de este mundo, reciba el Evangelio de salvación, se haga la luz en su mente, en su corazón, entienda su lugar y su posición de hombre y mujer pecadores delante de Dios, responsables delante de Dios, y asuman esta responsabilidad a través de su arrepentimiento y entendiendo y comprendiendo la obra de Cristo en la cruz en su favor. Dicho de otra manera, el feminismo no tendría que tener, y digo no tendría que tener, lugar o cabida dentro de lo que es la Iglesia de Cristo. Pero sin embargo, desde muy lejano en los años, ha habido todo un intento de hacer que el feminismo ingrese como una opción más dentro del amplio espectro del pueblo evangélico, principalmente del pueblo evangélico. ¿Por qué pretende que esto sea así? Bueno, lo explicamos ya y hicimos todo un repaso histórico de qué forma esto fue evolucionando hasta llegar hasta nuestros días, en donde se saca de contexto muchos pasajes de la Escritura y no se tiene en cuenta el orden establecido por Dios en su palabra para darle a la mujer dentro de la estructura de una iglesia local un lugar a la cual no ha sido llamada y un lugar que si lo ejerce y no ha sido llamada por Dios a esa tarea, tendrá que dar cuenta ante Dios por una tarea a la cual no fue llamada. Y sin embargo, pareciera que las mujeres siguen siendo objeto de opresión y siguen siendo objeto de maltrato. Hay muchos testimonios de mujeres en iglesias que han sufrido abuso de todo tipo, a través o por medio de hombres que se arrogan un derecho que Dios no les ha dado acerca de una supuesta autoridad divina que les permite imaginar lo que quieran y llevarlo a cabo. Miren, durante esta semana estuve viendo un montón de videos acerca de prácticas en supuestas iglesias o congregaciones supuestamente cristianas que la verdad son aborrecibles, totalmente aborrecibles. Les cuento una, como para que vean la talla de las cosas que se hacen dentro de iglesias que se dicen cristianas. Un pastor obliga a una pareja a tener relaciones sexuales en el medio del templo, con toda la congregación rodeándolos y orando por ellos porque tienen problemas para tener hijos. ¿Sí? ¿Se imaginan? Nosotros nos agarramos la cabeza. Y sin embargo estas cosas pasan, estas cosas suceden. En el nombre de Dios se pueden hacer muchas barbaridades. En el nombre de Dios se puede asumir una posición de dominio sobre la mujer y llevarla hacia situaciones de abuso de todo tipo, en el nombre de Dios. No quisiera estar en los zapatos de estos supuestos pastores que obligan y que utilizan una autoridad que ya no viene de parte de Dios, la reclaman ellos, la exponen ellos, pero no es una autoridad que venga de parte de Dios, porque Dios jamás podría avalar de ninguna manera, de ninguna forma, esto que ellos dicen que viene de parte de Dios. Nosotros creemos que tenemos dentro de nuestra iglesia local, creemos que tenemos sana doctrina. ¿Lo creemos o no? Puede ser que haya cosas que no comprendamos. Puede ser que haya cosas que todavía estamos aprendiendo y puede ser que haya muchas cosas que estemos madurándolas en nuestro estudio de la palabra y aún modificando viejos conceptos aprendidos, ¿sí? Viejos conceptos aprendidos y traídos nuevamente al tapete de la Biblia para que ella nos vuelva a hablar y abra nuestro entendimiento a través del Espíritu obrando en la palabra. Creemos que tenemos una iglesia con sana doctrina y es algo por lo cual tenemos que seguir luchando, preparando y enseñando para que esto se sostenga y se mantenga a través de los años, cuando ya quienes hoy fungimos como ancianos ya no estemos y haya nuevos hermanos ocupando ese lugar, llamados por Dios, reconocidos por la congregación, y sigan manteniendo ese cuidado por la sana doctrina. Por esa razón yo quise en esta noche repasar algunas cuestiones en cuanto a cómo es que el Señor Jesucristo trataba a las mujeres.
porque en definitiva, si decimos que somos hombres y el Señor Jesús es el ejemplo máximo para nosotros como varón, como hombre, como hijo, seguramente que es allí donde tenemos que ver para mejorar quizás nuestra visión en cuanto a las mujeres, cambiar nuestra actitud o conductas con relación a ellas, y viendo a dos tan chiquititos como están aquí presentes, como en el caso de Ale, como en el caso de Lichi, quizás algo de lo que hablemos en esta noche pueda comenzar a ayudarlos a tener una idea distinta de lo que es precisamente el trato o nuestro trato hacia la mujer. Hace muchos años surgió una saga, una película que se llamaba Los hombres que no amaban a las mujeres, una saga terrible, violenta, acerca de cómo en la sociedad estaba organizada de tal forma que la mujer es utilizada como un objeto en todo sentido. Y es nada más que la repetición de lo que sigue sucediendo en este mundo sin tener en cuenta a Dios. Y entonces un escritor cristiano decía, después de ver esta saga, de esta serie de películas, pensé, ¿qué es lo que este mundo necesita? ¿O qué es lo que las mujeres de este mundo necesitan? Bueno, necesitan a un hombre que las ame como nadie las amó jamás. Y como todos los cristianos, tendremos que ser animados para verlas, para que nosotros amemos a nuestra mujer y a las mujeres, ¿sí?, de nuestra congregación, aquellas que con tanto cariño nos dicen tíos a muchos de nosotros, ¿sí? Y aunque no seamos de la misma sangre, yo las siento como mis sobrinas del corazón, aquellos que tenemos hijos e hijas espirituales. Creo que el Señor sigue siendo esa luz que nos permite contemplar cómo tenemos que tratar a las mujeres. Miren, en la sociedad judía del primer siglo, es decir, contemporáneo al Señor Jesucristo y posteriormente a Él, la mujer judía no participaba en la vida pública, no lo hacía de ninguna manera. Debía pasar inadvertida en público, y las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas a los hombres con una mujer, mirar a una mujer casada e incluso saludarla. Había una serie de restricciones que iban imponiendo barreras en el contacto y también en la relación entre hombres y mujeres. La mujer no tenía acceso al estudio de la Escritura en forma sistemática y eran recluidas en un patio especial para ellas en el templo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El atrio de las mujeres. Hasta ahí podían llegar, no podían avanzar más. Un historiador expresa: sin derechos, repudiadas, confinadas, sin contactos sociales, sin enseñanza pública de la ley, alejadas del templo en determinados días por impureza ritual y relegadas en el templo a un recinto solamente para ellas. Cuando uno contempla este trasfondo histórico en ese tiempo, uno se pregunta dónde quedó Proverbios 31, en donde Dios le da a la mujer un lugar maravilloso dentro del desarrollo, en primer lugar dentro de la familia, dentro de su relación con su esposo, con sus hijos, y a partir de allí como una muestra hacia la sociedad de su tiempo. Vamos rápidamente a Proverbios 31. Vamos rápidamente hacia ese lugar. Proverbios 31, dice el título de este capítulo, es la exhortación a un rey, ¿sí? Y dice en el versículo 10 en adelante, lo vamos a leer un poco para ir recordando lo que significa una mujer para Dios, que muchos de nosotros seguramente que la tenemos, ¿verdad? Y que otros la anhelan, la están anhelando. Bueno, dice que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia, raciona a sus criadas. Considera la heredad de la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y de fuerza sus brazos.
Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a las ruecas, larga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Cuando uno lee este concepto de Dios hacia la mujer, uno se pregunta, ¿dónde quedó este concepto? En ese primer siglo donde el Señor Jesucristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, precisamente muchos años de apartamiento del pueblo de Israel, muchos años de alejarse, muchos años de abrevar en culturas extrañas, muchos años de seguir dioses extraños, muchos años de acomodar su corazón de acuerdo al lugar que le importaba, muchos años de sufrimiento, muchos años de apagarse a la ley, a la letra de la ley y olvidarse del espíritu de la ley, llevaron precisamente a que la mujer judía en ese primer siglo fuese una mujer muy distinta a lo que el Señor había pensado, no solamente en el Edén, sino también en el desarrollo del pueblo de Israel aquí en esta tierra. Ni qué hablar del concepto romano hacia la mujer, ni qué hablar del concepto griego hacia la mujer. Era tan despreciativo, pero disculpen la expresión, si hay otra mejor me ayudan, ¿sí? El sentir de los romanos, por ejemplo, hacia las mujeres, que ellos tenían por alto concepto no poner jamás a una mujer en ningún puesto de dominio ni de autoridad sobre sobre el resto de los hombres. Es decir, nunca ibas a encontrar una senadora, nunca vas a encontrar a una emperadora, una emperatriz romana, no la ibas a encontrar. Para ellos, la mujer tenía un límite y tenía un límite bien definido. Y se definía de acuerdo a la alta clase, a la alcurnia, y de ahí hacia abajo el resto. Las que estaban en la alta clase, aún ocupando y disfrutando de muchas oportunidades, seguían estando más que sujetas, esclavizadas al capricho, a los deseos y a las pasiones de los hombres en ese entonces. ¿Quién podía romper con este molde? ¿Quién podía romper con este molde greco-romano, con este molde judío devaluado? ¿Quién lo podía romper? Simplemente lo podía romper un solo hombre, para mostrarle a todos los hombres y a nosotros como hombres en este tiempo lo que significó la mujer con relación al Señor Jesucristo. Más que el relato histórico, lo que debe marcar nuestra forma de pensar, vivir y actuar con relación a la mujer es principalmente la palabra de Dios, la Biblia, y el ejemplo de nuestro Salvador. La mujer es prominente en la vida del Señor Jesucristo. Nacido de mujer, dice Gálatas, nacida de mujer. No es solamente una referencia a lo natural que tiene que acontecer. El hombre nace de la mujer, ¿sí? No hay otra forma. Lo demás es invento humano, son intentos humanos. Lo que estaba marcando era la importancia de que este hombre naciera de esta mujer, referenciando precisamente a María, la mujer llena de gracia, una mujer contemplada por Dios y escogida por Dios para una función que quizás todas las mujeres o la mayoría de las mujeres a través de la historia anhelaron en Israel: ser la madre del Mesías esperado. Y entonces, de un principio, el Señor Jesucristo, en el vientre de María, esperando el momento del alumbramiento y surgiendo hacia la historia y naciendo como cualquier hombre, pero con sus características propias, por supuesto, como conocemos, viene a este mundo a través de una mujer, nacido de mujer.
criado por su madre. Históricamente se sabe que un niño, por lo menos hasta los 5 años, era cuidado dentro del seno de su mamá. Se hablaba del niño, y hay una palabra hebrea que no me olvidé de anotarla, que significaba del niño agarrado de la falda. Significa eso, el niño agarrado de la falda. Era el niño que, agarrado de la falda de su madre, la acompañaba en todos sus quehaceres, y de esa manera iba aprendiendo la palabra, iba aprendiendo los primeros versículos, iba aprendiendo el significado de mucho de lo que tenía que ver con su vida en relación a la ley. Servido por las mujeres, ya vamos a ir a ese punto, tal como Lucas lo enseña en el capítulo 8. Visto por ellas en su resurrección, un privilegio que el Señor les dio, y encomendada por Él para dar la noticia, es decir, la mujer es prominente en la vida del Señor Jesucristo. Los evangelios sinópticos, que son, ¿se acuerdan? También lo aprendimos a lo largo de estos años. ¿Cuáles eran los evangelios sinópticos? Mateo, Marco y Lucas, muy bien, contienen un número alto de referencia a las mujeres, y especialmente el Evangelio de Lucas. Es un estudio aparte, todo lo que Lucas dice acerca de las mujeres. Es el que más referencias hace en cuanto a la relación del Señor Jesucristo con las mujeres, para hacer un estudio aparte. Y no existe registro en ninguno de los evangelios en el que el Señor Jesucristo deshonre, menosprecie, reproche o maltrate de ninguna manera a una mujer. Y uno puede preguntarse, ¿y cuando el Señor Jesús le dijo a su mamá? No fue un reproche. Fue simplemente poner en orden para su mamá, y con todo respecto a lo que significaba los tiempos que tenía que cumplir el Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Pero no existe en la Escritura nada, pero absolutamente nada de parte del Señor que menosprecie de alguna forma, de alguna manera, a una mujer. Los evangelios muestran a las mujeres judías también como discípulos de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Para las mujeres que a veces dicen que no saben qué hacer dentro de una iglesia local, este solo versículo tendría que indicar que solamente el Señor espera un corazón dispuesto y una voluntad dispuesta a hacer la tarea que el Señor les ha enviado a hacer. Servir, sin duda, es algo que a las mujeres les sale muy bien. Está en su naturaleza, lo leímos en Proverbio 31, todo lo que hace una mujer por servir a su hogar, a su esposo, a sus hijos, a sus criados y también a la sociedad a través de su tarea cotidiana. Ni que hablar de la preocupación real del Señor Jesucristo ante las necesidades de las mujeres que fueron atendidas exclusivamente por Él. Lucas 4, 36 y 39 nos habla acerca de la curación de la suegra de Pedro. El Señor estuvo atento al pedido de uno de sus discípulos ante una situación puntual, y el Señor Jesucristo estuvo allí. La curación de una mujer en especial. En Marcos 5, 25 al 39 encontramos a la mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo. Poder salió de mí, dijo el Señor. Señor, te están apretando todo, te está tocando todo el mundo, ¿cómo vas a saber quién fue? Poder salió de mí. Y el Señor Jesucristo supo inmediatamente que había una mujer que entendía que no necesitaba hacer tanta propaganda para acercarse a Él. Ella sabía que simplemente tocando el manto del Señor ella podía ser sana. Y fue así. Y el Señor alabó esa actitud de fe de parte de ella. Marcos 5, 35 al 43 nos habla de la hija de Jairo. La hija de Jairo. Una niña con la misma edad que la dolencia de la mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo. Y en una situación de muerte el Señor Jesucristo se acerca para ayudarla en esa instancia. Lucas 7, 11 al 17 nos habla de la viuda de Naín, una mujer que ante su única
ante la muerte de el único sostén para su hogar, siendo ya viuda y perdiendo a su hijo varón, quedaba desamparada ante una sociedad que habitualmente y sin tener en cuenta las escrituras relegaba a las mujeres viudas y posiblemente hasta la muerte. Y el Señor estuvo allí, se acercó, tocó y levantó a aquel hijo para el bien de aquella mujer. Lucas 13, 10, 17 nos habla acerca de la mujer encorvada, y así continuamente nos encontramos que el Señor estuvo para las mujeres que lo necesitaron. No despreció ninguna, no rechazó ninguna, no juzgó ninguna a priori, simplemente fue y actuó. Y cada una de ellas respondieron a la actitud del Señor. Primer ejemplo para nosotros. A veces nosotros dejamos los pedidos de nuestras mujeres, ¿sí? Hablo en plural porque somos todos hombres acá, por eso hablo en plural, no es que tengamos varias cada uno, ¿se entiende? Entonces, a veces dejamos los pedidos de nuestras mujeres para una segunda oportunidad, para una tercera opción, para lo último. El Señor estuvo siempre a disposición cuando aquellas mujeres lo necesitaron. Quizás, y en primer lugar, tenemos que aprender, en mi caso, en primer lugar, que para aquellos que somos esposos, para aquellos que estamos casados, posiblemente la primera opción que tiene que tener nuestro corazón y nuestra atención es hacia nuestra compañera. Esté recién casado, hayan pasado 30 años como en el caso nuestro, o alguno de ustedes seguramente que tiene muchos más años, la primera opción como esposos sin duda que la tiene nuestra compañera. El Señor estuvo atento a las necesidades de ellas. El Señor también tomó a las mujeres como modelo de fe. En Lucas 11:31, ayer se habló acerca de esto, el Señor referencia a una mujer de la antigüedad. ¿Se acuerdan quién puede haber sido? La reina de Saba. Ayer las hermanas aprendieron acerca de la reina de Saba. Yo lo escuché. Pero ayer hablaron acerca de esto. Y el Señor referencia a esta mujer que se acercó a Salomón porque había una fama de este hombre. ¿Cuál era esa fama? El dinero, sabiduría. Y el Señor referencia a ella y le dice, esta mujer buscó la sabiduría, pero he aquí alguien más grande que Salomón, referenciando a sí mismo. Pero tuvo en cuenta la fe de esta mujer. La parábola de las 10 vírgenes toma en cuenta lo que significaba una mujer que tenía que tener el aceite listo para su lámpara. Lo leímos en Proverbio 31, ¿se acuerdan? El aceite listo en su lámpara para esperar al esposo. 5 que obedecieron, 5 que desobedecieron. El Señor las toma en cuenta para hablar acerca de la necesidad de estar preparados. La viuda persistente, ¿sí? Lucas 18, 1 al 18, una mujer que va y se acerca al juez una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y el juez dice, bueno, viniste tantas veces que te voy a escuchar. Y el Señor la toma como ejemplo y dice, así tenemos que insistir. Ese es el ejemplo de nuestra oración. Así tendríamos que acercarnos al trono de la gracia en oración. La ofrenda de la viuda pobre, Lucas 21, 1 al 4. ¿Cuántas veces hemos escuchado y leído esa pequeña porción que cada vez que la leemos nos sigue dando fuerte para comprender el verdadero sentido de lo que es dar o el verdadero sentido de la ofrenda? El Señor toma esta viuda, ya la vio mucho tiempo antes, ya sabía lo que hacía e inmediatamente la compara con aquellos que daban haciendo grande pompa, tocando trompetas como se acostumbraba en el fariseísmo en ese entonces. El Señor dice, ella dio mucho más que los otros, los demás de los que le sobran, ella de lo único que tiene, y eran 2 pequeñas moneditas. El Señor toma a la mujer y la referencia en cuestiones puntuales para dar grandes lecciones a sus discípulos en su tiempo, pero también para nosotros ahora. También toma a la mujer como persona de valor. En la advertencia contra la lujuria, en Mateo capítulo 5, 27 al 29, nos dice a los varones, ojo como en la forma en que las miramos, ¿sí? Ojo, más vale sacarnos un ojito, pum, afuera, que tener los 2 ojitos listos, pero habiendo visto lo que no debíamos, bueno, irnos con ellos 2 ¿hacia dónde? El infierno.
¿sí? Una expresión fuerte, pero no solamente es nuestra actitud, sino la actitud hacia la mujer, la manera en que nosotros tenemos que honrar aún con nuestra forma de ver a cada una de ellas. Advertencia en contra del divorcio, Mateo 5, 31 al 33, el Señor está también tomando a la mujer como objeto valioso en relación de lo que es el matrimonio, y le dice a los hombres, no sean tan livianos en la forma de considerar a su esposa. No hay razones de peso para que uno tenga que repudiar a su mujer como están haciendo en este momento, porque quemaba la comida, porque se había puesto viejita, porque ya no tenía la gracia de antes, porque ya estaba más gordita y los rollitos se notaban. Y uno dice, no, eso no son razones. Y da la razón, la razón, ¿sí? Otro tema para volver a tratar, porque lo hemos visto hace tiempo atrás. Y sin embargo el Señor lo toma las toma como personas de valor. No se repudia, no se las mira con lujuria. Sigámoslas tratando como vaso más frágil. Pero también es interesante cómo las mujeres tuvieron este lugar de privilegio de ser las primeras testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. María Magdalena en Juan, y el resto comisionadas a avisar a los apóstoles acerca del Señor había resucitado. Como alguien dijo, las apóstoles de los apóstoles, las enviadas para que los apóstoles después cumplan sus tareas en función para decir al resto de que el Señor Jesucristo había resucitado. Y el Señor le da este lugar importante a María Magdalena y también a las mujeres que habían ido al huerto a ungir el cuerpo del Señor. Ni qué hablar de María, la madre de Jesús. En el templo de Jerusalén, podríamos ir hacia el principio, una mujer especial sobre la cual Dios pone su mirada, sobre la cual la considera por el resto de miles o millones de mujeres en Israel, y es la persona escogida para que su hijo sea formado dentro de su vientre por obra del Espíritu Santo. Creo que aún la Escritura, con todo lo que dice María, se queda corta, si me permiten la expresión, en lo que tiene que haber sido el aspecto emocional de María. No solamente como mujer y con todas las circunstancias que significó quedar encinta cuando no estaba casada, objeto de posible repudio, posible rechazo, o inclusive hasta posible apedreamiento de acuerdo a la ley, y sin embargo, cómo el Señor actúa a través de sus ángeles para protegerla, del repudio, del rechazo, de la muerte o de todo lo que rodeaba una situación difícil. Y María la encontramos en el templo de Jerusalén y lo encontramos al Señor Jesucristo dándole una pequeña lección de quién era Él, y para que ella comenzase a abrir los ojos con mayor atención, porque se estaba cumpliendo el tiempo donde el Señor se empezaba a manifestar como quien Él ya tenía conciencia de quién era, el Hijo de Dios. Tengo que estar en la casa de mi Padre, estar atento a sus negocios, le dijo a María y a José. Y aunque ellos guardaban todas estas cosas en su corazón, aún así el Señor se sujetó a ella, porque seguía entendiendo su lugar como hijo para con su madre, para con su padre. En las bodas de Caná de Galilea, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, encontramos esa situación que para muchos ha sido motivo de discusión. El Señor la trató bien, el Señor la trató mal. No, el Señor la trató conforme al momento que estaba viviendo, porque María sabía quién era Él, María conocía quién era su Hijo Jesús, y aunque hasta ese momento no había hecho ninguna señal y ningún milagro, pero sí sabía que Él era capaz de realizarla, era el Hijo de Dios. Y ella había guardado en su corazón todas las cosas, y había guardado en su corazón el desarrollo, el crecimiento del Señor Jesucristo allí a su lado a lo largo de todos esos 30 años. ¿Cómo no iba a conocer a su Hijo? ¿Y cómo no iba a saber que Él podía hacer estas cosas? De hecho, viene y le dijo, no hay más vino. Mujer, no ha llegado mi hora. Espera. El Señor solamente le estaba marcando que el momento no estaba en las manos de ella, sino que estaba en el tiempo establecido por Dios. Y aún así todo, respetó a su mamá. Al pie de la cruz lo encontramos al Señor Jesucristo. Juan 19, 26 y 27, comprendiendo lo que significaba una mujer
Se estima que hasta ese punto de la historia María era viuda, acompañando a la compañía de los discípulos. Y entonces Juan, el único que acompañó al Señor Jesucristo, inclusive hasta el pie de la cruz, contempla a Juan, le dice, he ahí tu hijo. Contempla a María, le dice, contempla a Juan y le dice, he ahí tu madre. Contempla a María y le dice, he ahí tu hijo. Y los une de una manera protectora. El Señor sabía lo que necesitaba su mamá y se lo dio. Juan, a partir de ese momento, seguramente que acompañó y cuidó a María durante mucho tiempo. La mujer sorprendida en adulterio, Juan capítulo 7, 53 al 8, 11. Nos encontramos con una mujer con todo por perder y nada por ganar. Y sin embargo el Señor, en una muestra más de sabiduría y misericordia, desnuda el corazón de sus acusadores, porque esto era una trampa para él, y pone a esta mujer en la situación de necesidad de perdón, necesidad de ser cubierta en su vergüenza, necesidad de ser protegida con la misericordia. Y el Señor hace todo esto con ella. Todo esto hace. La protege, la cuida, la envuelve en misericordia y le da la posibilidad de una nueva vida hacia adelante. Juan 4, 1 al 42, la mujer en el pozo de Samaria, una historia tan conocida para nosotros. Una mujer a la cual que nosotros como judíos ni siquiera nos acercaríamos, ni siquiera le pediríamos agua, ni siquiera iríamos a su pueblo. No nos acercaríamos por todos nuestros pruritos raciales, que nos indicaba que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ni siquiera se hablaban y aún más se odiaban. Y el Señor salta constantemente uno tras otro estos prejuicios no establecidos. Y el Señor le enseña a los discípulos que aún se asombraron por que estuviese hablando con una mujer al lado del pozo y encima de todo que era samaritana. Y el Señor a esta mujer le enseña teología. El Señor a esta mujer le da el lugar de respeto que se merece como mujer, aun cuando habían pasado una buena cantidad de esposos y el último que tenía tampoco lo era. Y aún así todo el Señor, con gracia y con misericordia, gana su vida, gana su corazón para la gloria de Dios, porque es la misionera que va al pueblo para buscar a los hombres y para contarles acerca de este Salvador. Henry. Así es. María y Marta, mujeres que se relacionaron con el Señor, mujeres que estuvieron cerca de Él. Mujeres que no solamente lo conocieron, sino que lo amaron al punto de que para ella el mayor placer era tenerlo en su casa y era el lugar preferido del Señor para ir a descansar. El Señor, si tenía que elegir un lugar, iba a la casa de María y de Marta. Y el Señor no perdía el tiempo, descansaba, pero también enseñaba y también los ayudaba. Hubo tensión en los roles entre ellas, una que quería trabajar para servir al Señor y otra que quería estar a los pies del Señor para después posiblemente servir y trabajar mejor. Y el Señor pone el orden establecido, ¿sí? Diciéndole, Marta, estás trabajada, estás afanada con tu trabajo. María, escogiste la mejor parte, nadie te va a quitar esto. Y entonces nos deja lecciones para nosotros los hombres. El dolor por la muerte de Lázaro parecía tan inmisericordia, tan duro, tan frío. El Señor, ¿cómo no iba a estar a tiempo para salvar a su amigo? Y sin embargo el Señor sabía todo lo que había de suceder. Y sin embargo nos encontramos con el Señor llegando a tiempo, en su tiempo, no a tiempo en el tiempo que la familia esperaba, a tiempo en su tiempo, ¿sí? Y dándole promesa y dándole esperanza y mostrándose tan humano en el dolor y en el llanto por su amigo y por lo que significaba la muerte, hace aquel milagro de resurrección en la vida de Lázaro. Los encontramos nuevamente en Betania, Marta sirviendo, María ungiendo los pies del Señor y Lázaro sentado a la mesa. Aquel que había estado muerto ahora estaba juntamente con él y nos encontramos en esa escena maravillosa de lo que es una fotografía, lo que es nada más y nada menos que una fotografía de la iglesia local, en el servicio, en la adoración y en la comunión. Cada uno de ellos nos representa perfectamente. Mujeres que ungieron a Jesús
En Mateo capítulo 26, 6 al 13, lo mencionaba recién, en Marcos 14, en Juan 12, nos encontramos con María, la hermana de Marta, ungiéndolo allí en Betania y anticipando con este ungimiento la muerte del Salvador, la muerte del Señor Jesucristo. La pecadora arrepentida en Lucas 7, 36 al 50, donde no se nos dice cuál es el pecado que había cometido. Hay algunas posibles conclusiones, pero la Biblia no dice nada. Y sin embargo nos encontramos con que esta mujer en la casa de Simón es la que hace lo que ninguno de los presentes hizo por el Señor, y el Señor no lo pasó por alto. No me recibiste, no me saludaste, no me diste beso, no limpiaste mis pies, pero ella sí lo hizo. El Señor nunca pasó por alto la mínima muestra de amor, de compañerismo, de amistad y de devoción de ninguna persona, y mucho menos de estas mujeres que podían ser tranquilamente repudiadas por su conducta, y el Señor miró mucho más allá que sus propias conductas. Interesante, no había mujeres en el grupo de los 12, no había mujeres. Discípulas, seguramente, pero el Señor, teniendo bien en claro cuál era el orden establecido por Dios a través de lo que significaba la autoridad en todas las áreas, solamente escogió 12 varones. Las 4 listas de Mateo, Marcos, Lucas y en Hechos, solo varones. Indica que todos eran varones judíos y a los cuales el Señor buscó a cada uno de ellos. El Señor Jesucristo nos sigue dando estas lecciones a nosotros, hermanos, de lo que significa relacionarse con las mujeres, lo que significa tratar a ellas, tratarnos con ellas, el valor que Él les dio, la manera en que se acercó, la manera en que las respetó, la manera en que las amó. Porque si existe un título, una película que dice los hombres que odiaban a las mujeres, existe un título en realidad, el hombre que amó a las mujeres, que nos enseña a nosotros cómo debemos amar a las mujeres de nuestra vida. Porque todos tenemos por lo menos una mamá, quizás, una abuela, una tía que nos haya cuidado, que nos haya criado, que nos haya atendido. Quizás una mamá sustituta, ¿sí? O quizás una mamá que nos adoptó cuando nuestra mamá natural nos abandonó. Quizás tenemos una hermana o muchas hermanas a las cuales prestar atención, cuidar y atender en diferentes circunstancias. Todos los que estamos casados, su gran mayoría, tenemos una hija, ¿sí? Hay algunos que tienen todos varones, pero bueno, todos tenemos por lo menos una hija a la cual cuidar, a la cual atender. Tenemos nuestras hijas espirituales en la iglesia local, aquellas que con amor y cariño a los más viejitos nos dicen tío todavía, y nos emociona que lo hagan de esa manera. Es decir, siempre hay una mujer a nuestro lado a la cual tener en cuenta, a la cual atender, a la cual cuidar, a la cual respetar, a la cual amar, porque la verdad que ejemplo no nos falta. Y la verdad que cuando fallamos en esto, estamos fallando en mirar verdaderamente al mejor ejemplo que el Señor nos ha dejado, su propia vida en relación con las mujeres. Miren, entiendo que el feminismo es una reacción a ultranza del maltrato del hombre sin Dios, porque en definitiva se trata de eso. El hombre sin Dios ha utilizado, ha maltratado, ha hecho todo lo que no tenía que hacer con relación a su mejor parte, su mujer o la mujer. Todo. Y no tengo ninguna duda que si hay alguien que tiene la posibilidad de mostrar totalmente lo diferente que es tratar a la mujer, somos nosotros. No tengo duda de eso. Nosotros, queridos hermanos, nosotros, queridos varones, somos los que tenemos la posibilidad y las herramientas para tratar a las mujeres como necesita y como merece ser tratada. Pablo contempló a la mujer. Hablar de la mujer en el contexto de la enseñanza de Pablo es otro tema, porque es muy interesante la forma en que Pablo habla acerca de la mujer en sus cartas. Es muy interesante verlo. Quizá alguna vez lo podremos hacer. Y Pablo dice que la mujer, en comparación con nosotros, tiene que ser vista y cuidada y protegida porque ella es un más frágil, no nos olvidemos.
un vaso más frágil. Yo soy frágil, como varones somos frágiles, pero la mujer es vaso más frágil y tenemos que cuidarla, respetarla, atenderla y honrarla. ¿Por qué? Solamente porque Dios lo manda. Claro que lo manda, claro que lo manda. Porque en definitiva, como la trato a ella, o como las trato a ellas, es la manera en que también me trato a mí mismo. Ese vaso más frágil necesita ser cuidado. Última reflexión para esta noche, antes de terminar. ¿Cómo estoy tratando a la mujer que Dios ha puesto a mi lado? ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le dije que la quiero? Vamos un pasito más. ¿Cuándo fue la última vez que le dije que la amo? Un pasito más. ¿Cuándo fue la última vez que le demostré que la amo? ¿Cuándo fue la última vez en que le expresé con palabras, con hechos, acciones que la amo? Pequeñas cosas o grandes cosas. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son aquellas cosas que a nuestra esposa le impactan y que sabemos que le hacen bien. Y quizás por la costumbre y por el paso de los años lo damos por sentado. Ya sabes que te amo, ya sabes que te quiero, y hace años que no se lo decimos. Para los que están de novios, ¿sí? En este caso te toca a vos nada más, Alan, presente. Ella necesita verte formarte y crecer como varón de Dios. En el respeto, en el cuidado, en tu crecimiento espiritual. Pareciera que te estoy hablando a vos solo en esta noche. Bueno, sí, y para los otros solteros también. Pero tu novia necesita verte como esa figura que refleja lo que el Señor Jesucristo fue para las mujeres. Ella necesita verte así. Para los que están recién casados, hace pocos años, muy poquitos años, bueno, queridos hermanos, todavía estamos acomodando algunas cosas, ¿verdad? Todavía hay algunas cuestiones que tienen que ver con el carácter, que tienen que ver con nuestra forma de ser, comenzar a amalgamar más nuestras vidas en todo sentido, bueno, a seguir trabajando. Pero no se olviden que ese cordón siempre va a ser de 3 y no de 2 exclusivamente, y ahí está la ayuda que el Señor ha prometido. Para los solteros, sigan formándose como buenos hombres de Dios, varones de Dios, porque de esa manera el Señor sin duda que va a traer a sus vidas a la compañera que necesitan, porque todos los que estuvimos solteros una vez llegamos a ese punto: necesito a mi compañera, la necesito. Y después pensar en todas aquellas mujeres que nos están rodeando en este momento. Hoy hablaba con Leila y le decía: mi vida siempre estuvo rodeada de mujeres, siempre, es mi caso. Mi mamá, 3 hermanas, hija, lora, perra, todo hembra en casa, todo. Y quizás eso me ayuda un poco a comprender un poco más lo que significan las mujeres, ¿verdad? Pero más allá de esto, son los vasos más frágiles que tenemos que cuidar. Sea a donde tengamos que mirar, son el vaso más frágil que todos tenemos que cuidar. El Señor lo hizo y nos dejó ejemplo a cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.